José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México, México. Fue hijo de Esteban Calva Telles y Elia Cepeda Camarena. A los 2 años, su padre murió en circunstancias trágicas. Desde entonces, José Luis fue maltratado psicológicamente por su madre. En 1976, un episodio de abuso sexual lo marcó. Al poco tiempo escapó de su casa y vivió mucho tiempo en la calle, entre los niños que utilizaban drogas y se prostituían por unas cuantas monedas. Calva Cepeda aprendió muy pronto a odiar y despreciar a las mujeres. Con el advenimiento de la adolescencia y el descubrimiento de su bisexualidad, la mezcla entre atracción y desprecio hizo crisis en su psique. Calva Cepeda consiguió estudiar hasta la educación media superior. Cuando finalmente se casó, procreó a 2 hijas. Su matrimonio duró 7 años, al término de los cuales el divorcio se hizo necesario. Solo de nuevo, Calva Cepeda se refugió en la escritura, realizaba poemas y cuentos que reflejaban sus estados anímicos y en los que comunicaba su retorcida visión del mundo. En 1993, fue arrestado por portar un arma blanca, duró preso poco tiempo. Al conocer a Juan Carlos Monroy Pérez, inició una relación amorosa que pervivió bastante tiempo. La pasión homosexual no apagó su atracción por las mujeres, vivía ambos mundos con desenfado y placer. Empezó entonces a dedicarse a la actuación. También publicó por su cuenta algunos de sus libros. De esta etapa surgieron los títulos Instintos caníbales, Prostituyendo mi alma, Requiem por un alma perdida, Cris, El aprendiz de mago, Antigua, Caminando ando y La noche anterior. Escribía además historias de terror para cine y teatro. Sus poemas los firmaba con el seudónimo de El Caminante. Algún día todos tendrán que seguir al caminante, dice un fragmento de una de sus obras. Escribió 10 novelas, 8 obras de teatro y más de 800 poemas. Al inicio de uno de sus volúmenes una línea indica: dedico estas palabras a la creación más grande del universo, que soy yo. Otro de sus textos dice: soy José Cepeda, nací en el 69, tengo pulmones enfermizos, corazón grande, huesos frágiles, nariz profunda hacia afuera al igual que mis recuerdos. Boca amplia que alberga 10.000 palabras y un clamor, manos marcadas en la fragua de la desesperación y el dolor, endurecido de los pies, imberbe de la piel y ágil de dedos, fumador del tabaco fuerte, bebedor del mezcal sin gusano, gastrónomo de afición, no de degustación sino de elaboración, privativo del frijol, el picante, los tamales y la tortilla de maíz, adicto al café más por necesidad que por gusto al mismo. Estoy viendo en el ojo de una tormenta, me ahogan las niñas de mis ojos mientras lloran. Me arrebata la ira, me dominan mis celos, me desangro, me desgarro, me acorralo. La diferencia entre la vida y la muerte es blanca, se evapora en un instante y pesa solo 1 gramo. Ahí estaba yo sentado frente a mi única opción. Ahora dime, mi querido lector, ¿tú estás en la bienaventuranza o en la tribulación? Y, si estás seguro del lugar en donde te encuentras. ¿Estás con el diablo o estás con Dios? Calva Cepeda en 2004, conoció a Verónica Consuelo Martínez Casarrubia, una atractiva chica con la cual sostuvo una relación amorosa. Pero las cosas no fueron bien. La madre de Verónica Consuelo se oponía a la relación, le decía a su hija que ese hombre no le convenía. Pero ella nunca prestó oídos a los consejos maternos. Sin embargo, los problemas destruyeron a la pareja y, ese mismo año, Calva Cepeda inició su carrera criminal, asesinó a Verónica Consuelo y después la descuartizó. Abandonó el cadáver desmembrado en Chimalhuacán, en el Estado de México. Allí lo encontró la policía el 30 de abril del mismo año. Su madre, Judith Casarrubia, interpuso una denuncia y Calva Cepeda fue desde entonces un prófugo de la justicia. Cuando se mudó al departamento 17 de la calle Mosqueta número 198, en la colonia Guerrero, convirtió su casa en un escenario peliculesco, conservaba extraños cuchillos, libros de brujería, veladoras y textos de terror, muchos de ellos escritos de su puño y letra. Calva Cepeda practicaba brujería,
Consumía cocaína y se había vuelto un alcohólico y fumador empedernido. En su ropero guardaba un traje de mayón con un sujetador que, a la altura del pecho, simulaba dos pechos en aluminio. También poseía antifaces multicolores, adecuados para las fiestas de carnaval. Varios de sus poemas hablaban sobre su obsesión con convertirse en madre y en un cuarto conservaba una cuna con la ropita para bebé que su madre le obsequió, en 1997, para una de sus nietas. Según algunas versiones no oficiales, en 2007 Calva Cepeda mató y descuartizó a una prostituta conocida como la Jarocha o la Costeña. Esta vez, dejó el cadáver en Tlatelolco. El cuerpo fue encontrado el 9 de abril. Sin embargo, ese crimen atribuido a Calva Cepeda aún no está comprobado. Sus vecinos aseguraban que era tranquilo, callado, elegante y hasta galán. De su departamento siempre salía con diferentes mujeres. El conserje de su edificio llegó a afirmar, nunca se comportó de forma extraña, es más, sabíamos que le gustaba cantar en un karaoke. Los colonos informaron que Calva Cepeda llevaba a su departamento mujeres de diversas edades que contactaba en el cibercafé donde trabajaba, sobre la avenida Guerrero. Su relación con Alejandra Galeana Garavito duró varias semanas. La chica de 30 años, madre soltera, estaba enamorada del hombre que le escribía poemas y le juraba amor, sin sospechar que se trata de un psicópata. Se trataba de una joven seria, que no socializaba mucho. Alejandra trabajaba en la farmacia de genéricos ubicada en la esquina de Guerrero con Orozco y Berra. Al salir, caminaba 4 cuadras sobre el eje 1 poniente y Calva Cepeda la acompañaba. Pegada en la computadora, Alejandra Galeana tenía la fotografía de esa misma noche. Calva Cepeda asesinó a su novia. Pero esta vez fue más allá. Tras el homicidio, Calva Cepeda procedió a descuartizarla como a Verónica Consuelo, utilizando para ello la tina del baño. Pero, no conforme con ello, decidió guardar el cadáver en su departamento. Destazó la pierna y el brazo derecho, le quitó la piel y la carne, y después las guardó en el refrigerador. Puso algunos huesos en una caja de cereal. El tronco del cadáver de su novia lo guardó en el ropero. El lunes, 8 de octubre, Calva Cepeda se puso a cocinar. Los ingredientes principales eran la mano y trozos de la carne del brazo de Alejandra. Hirvió los restos en agua un buen rato, preparó un caldo muy espeso y una vez que la carne estaba cocida, les añadió limón como condimento. Se sirvió los trozos de carne en la mesa de su desayunador, con más limón cortado en un platito. Pero no contaba con que sus vecinos habían percibido el hedor del cuerpo descompuesto que procedía de su departamento. Llamaron a la policía, que acudió a averiguar qué ocurría. Cuando los oficiales tocaron a su puerta, Calva Cepeda supo que estaba perdido. Los dejó entrar, pero luego trató de huir saltando desde el balcón de su departamento. Pese a la caída aún pudo echar a correr, pero un taxi lo atropelló. La policía lo detuvo y luego revisaron su casa. Lo que encontraron los llenó de horror y se convirtió en la noticia sensacionalista del año en México. Los paramédicos acudieron a curarlo, pero su estado ameritaba que lo trasladaran a una clínica. Lo llevaron al hospital de Soco, donde permaneció bajo custodia. Mientras estaba internado allí, le dijo a una criminóloga, de alguna forma agradezco que haya ido la policía, ya que así no me causo daño ni causo daño. Ya quería que terminara este infierno. Al escuchar por la radio la noticia de la detención, Judith Casarrubia acudió de inmediato ante las autoridades para advertirles que se trataba del presunto asesino de su hija, Verónica Consuelo. Los medios lo bautizaron como el caníbal de la Guerrero, en alusión a la colonia donde vivía y en la cual cometió sus crímenes. Otros lo llamaban el poeta caníbal. Se declaró admirador de Hannibal Lecter, el personaje de las novelas de Thomas Harris que luego se convirtieron en películas. En una de las paredes de su departamento, tenía una foto de Anthony Hopkins en el papel del famoso asesino en la película El silencio de los inocentes. Pese a todo, él siempre negó la necrofagia, hasta el final siempre dijo que no había comido del cuerpo de su novia, aunque, ¿qué sentido tendría entonces haber cocinado partes del cadáver?
El 22 de octubre, la policía detuvo a su amante y presunto cómplice, Juan Carlos Monroy Pérez. El 24 de octubre, Calva Cepeda fue trasladado al reclusorio Oriente. Al ser cuestionado al otro día por el juez 21 de lo penal, Juan Jesús Chavarría Sánchez, sobre si rendiría su declaración preparatoria sobre los hechos de los que se le acusaba, el caníbal contestó, si quisiera hablar, pero no coordino bien mis ideas. Ante el juez afirmó ser católico, escritor y ganar hasta 400 pesos diarios por la venta de sus textos. No soy el monstruo que se ha dibujado, soy una persona que cometió un error, que está arrepentida y que tiene el deseo de seguir viviendo, no importa si me voy a quedar 50 años aquí encerrado, concluyó. Su abogado fue Humberto Guerrero Plata, quien alegó que Calva Cepeda estaba enfermo de sus facultades mentales. Bajo estos términos, Calva Cepeda se negó a declarar. Además de acusarlo por los asesinatos de 3 mujeres, se le levantaron cargos por profanación de cadáveres y delito contra la paz de los muertos. Igualmente, las autoridades buscaron relacionarlo con los feminicidios cometidos en el área limítrofe entre el Estado de México y el Distrito Federal, donde aparecieron decenas de mujeres mutiladas, parte de cuyos cuerpos, como piernas, brazos y torsos, nunca fueron localizadas. En la cárcel, Calva Cepeda inició la escritura de una nueva obra, Caníbal, el poeta seductor, la cual quedó inconclusa. Uno de sus fragmentos rezaba, tienes frente a ti solo 2 opciones, vivir o morir. Morir es sencillo y no es necesario dejar de respirar para hacerlo. Sin embargo, para vivir es necesario morir. En esta novela manuscrita, Calva Cepeda narra la historia de un bebé recién nacido que es abandonado por su madre y rescatado por una perra callejera. Posteriormente, el personaje es criado por un bibliotecario, quien le pone el nombre de Dante y lo enseña a leer y escribir, inculcándole el gusto por la poesía. A partir de entonces, Dante comete su primer crimen, dejando en sus víctimas, todas mujeres, un poema escrito sobre su piel. Al final de las hojas aparece una línea que dice, nota, no reproducir estas hojas, protegidas por derechos de autor. En el hospital y en la cárcel lo visitaba una joven, Dolores Mendoza, a quien otras versiones identifican como Juana, su nueva novia, quien afirmó ante los medios de comunicación, yo nunca conocí a ese caníbal del que hablan, solo a un hombre bueno. Pero la historia del homicida tuvo un final extraño. Tras varios días de decirle a su familia que los otros presos querían asesinarlo y le pedían dinero, el 11 de diciembre Calva Cepeda aparentemente se suicidó. Apareció ahorcado con un cinturón en su celda. Su muerte ocurrió entre las 6 y 6:30 horas. Lo encontraron a las 7 horas, cuando se hacía el pase de lista. Esto, pese a que había órdenes de vigilarlo las 24 horas del día. Su hermana, Claudia Calva Cepeda, declaró tras su muerte, ahora yo quiero justicia para el caníbal, para ese caníbal al que tanto se acusó, porque él no se mató. Él tenía mucho ánimo y sabía que se iba a quedar 50 años aquí, en la cárcel, pero no lo dejaron, lo amenazaron y le cumplieron la amenaza. Al funeral llegaron los familiares de las víctimas, exigiendo ver el cadáver en el ataúd para cerciorarse de que estaba muerto. Queremos ver que está muerto y cerciorarnos de que no le hará más daño a nadie, espetaron. Su hermana, Claudia, se arrodilló ante ellos y les pidió perdón por los crímenes de su hermano. José Luis Calva Cepeda, el caníbal de la Guerrero, fue sepultado en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2007, Día de la Virgen de Guadalupe, en el Panteón San Nicolás Tolentino, en Iztapalapa, a las 14:30 horas. Al sepelio asistió su hermana Claudia, pero no su madre, tampoco fue ningún sacerdote. Sobre la tumba, cubierta de flores, destacaba una corona que la familia colocó y que ostentaba una banda que decía, poeta seductor. Con su entierro terminó la historia de uno de los asesinos más extraños de la historia mexicana. Su legado literario, considerado deficiente por muchos y genial por otros, incluye una frase que podría servir como su epitafio. Adentrémonos en el fascinante mundo de la conducta humana y busquemos ese toque extraño dentro de cada uno de nosotros.
Solo así llegaremos al conocimiento de nosotros mismos.